¿Desde qué parte del mundo estás viendo esta historia? Déjamelo en los comentarios, porque lo que te voy a contar hoy es algo que cambiará tu perspectiva sobre la confianza, el amor y la justicia para siempre. Imagina por un momento que dedicas tu vida entera a perseguir a un criminal, que te obsesionas con capturarlo, que sacrificas tu familia, tu tranquilidad, tu juventud, solo para descubrir que ese monstruo que tanto buscabas dormía cada noche a tu lado. Esta es la historia de la oficial Carmen Delgado, una mujer que durante 15 años vivió la mentira más cruel que puedas imaginar. Carmen tenía 42 años cuando esta historia cambió su vida para siempre. Era una mujer de carácter fuerte, cabello castaño, siempre recogido en una cola perfecta, ojos verdes que parecían leer el alma de las personas. Llevaba 18 años en la policía y los últimos 15 habían estado marcados por una obsesión que consumía sus días y sus noches. Todo comenzó cuando Carmen era una joven oficial de 37 años. Había llegado a la comisaría un caso que la marcó profundamente. Una serie de robos a casas donde vivían mujeres mayores solas. Pero estos no eran robos comunes. El criminal no solo se llevaba objetos de valor, sino que dejaba a estas mujeres en un estado de terror psicológico que las destruía completamente. La primera víctima fue la señora Mercedes, una mujer de 70 años que vivía sola después de enviudar. El ladrón había entrado a su casa un martes por la noche y no solo había robado sus joyas y ahorros, sino que había dejado fotografías de ella durmiendo tomadas desde adentro de su propia casa. La anciana nunca se recuperó del trauma y murió de un infarto 6 meses después. Carmen recordaba perfectamente ese día. Había llegado a casa tarde, como siempre, y su esposo Ricardo la esperaba con la cena preparada. Ricardo era un hombre aparentemente perfecto, alto, de sonrisa cálida, trabajaba como contador independiente y siempre tenía tiempo para cuidar de Carmen cuando llegaba agotada del trabajo. «Mi amor, te ves cansada», le había dicho Ricardo esa noche, acariciando su cabello mientras le servía la cena. «Este caso te está consumiendo». Carmen le había contado sobre la señora Mercedes, sobre las fotografías, sobre la crueldad del criminal. Ricardo la escuchaba con atención, la consolaba, la tranquilizaba. Era el esposo perfecto, el compañero que toda mujer desearía tener. Pero mientras Carmen le contaba los detalles del caso, Ricardo memorizaba cada palabra, porque Ricardo no era contador. Ricardo era el monstruo que Carmen perseguía. Los meses pasaron y los crímenes continuaron, cada vez más elaborados, cada vez más crueles. El criminal parecía conocer perfectamente los horarios de las víctimas, sus rutinas, sus puntos débiles. Era como si tuviera acceso a información privilegiada. La segunda víctima fue la señora Elena, de 65 años. El ladrón había entrado a su casa y había reorganizado todos sus muebles. Había puesto fotografías de su difunto esposo boca abajo y había dejado una nota que decía: «Sé que tienes miedo. Bien, deberías tenerlo». Carmen se obsesionó más. Pasaba horas analizando cada detalle, cada pista. Ricardo la apoyaba. Le preparaba café durante las noches de insomnio, le daba masajes cuando la tensión la agobiaba. Incluso había sugerido que Carmen pidiera ayuda psicológica. «No puedes cargar con todo esto sola, mi amor», le decía Ricardo. «Necesitas cuidar tu salud mental». Lo que Carmen no sabía era que Ricardo sugería la terapia porque quería que ella fuera más predecible, más fácil de manipular. Cada sesión de terapia que Carmen le contaba, él la usaba para planear sus próximos movimientos. Los años pasaron. Carmen se convirtió en la detective líder del caso. Su matrimonio con Ricardo parecía sólido, aunque ella trabajaba cada vez más horas.
No tuvieron hijos, porque Carmen siempre posponía el tema, obsesionada con capturar al criminal. Ricardo, por su parte, perfeccionó su técnica. Aprendió a leer a Carmen como un libro abierto. Cuando ella estaba cerca de una pista importante, él cambiaba su método. Cuando ella se sentía derrotada, él cometía un error calculado para darle nueva esperanza. La tercera víctima fue especialmente cruel. La señora Rosa, de 73 años, había sido encontrada atada en su propia silla, obligada a ver cómo el criminal quemaba las fotografías de su familia muerta. Había sobrevivido, pero perdió completamente la razón. Carmen llegó a casa esa noche destrozada. Ricardo la encontró llorando en la cocina. «No puedo más», sollozó Carmen. «Este monstruo está ganando. Está destruyendo a estas mujeres y yo no puedo detenerlo». Ricardo la abrazó, le susurró palabras de consuelo, pero por dentro sentía una satisfacción perversa. Ver a Carmen sufrir por algo que él había hecho le daba una sensación de poder que lo excitaba. «¿Qué tipo de persona haría algo así?», preguntó Carmen entre lágrimas. «Alguien muy enfermo», respondió Ricardo, acariciando su cabello. «Alguien que disfruta del sufrimiento ajeno». Carmen nunca sospechó que estaba describiendo exactamente al hombre que la consolaba. Los casos continuaron durante años. Carmen envejeció persiguiendo fantasmas, sacrificó su juventud, su salud, sus sueños. Ricardo la observaba desmoronarse poco a poco y cada noche dormía tranquilo junto a la mujer cuya vida había destruido sistemáticamente. Pero todo cambió una noche de octubre, 15 años después del primer caso. Carmen había estado revisando nuevamente todos los expedientes, buscando un patrón que se le hubiera escapado. Algo la molestaba, una conexión que no lograba identificar. Había notado que el criminal siempre actuaba justo después de que ella tuviera avances significativos en la investigación. Esa noche, Carmen había mentido. Le había dicho a Ricardo que iba a quedarse en la comisaría trabajando, pero en realidad había vuelto a casa temprano. Quería sorprenderlo, tal vez cocinar juntos, recuperar un poco la intimidad que habían perdido. Carmen entró silenciosamente a la casa. Las luces estaban apagadas, pero vio que la luz del sótano estaba encendida. Ricardo nunca bajaba al sótano. Siempre decía que le daba claustrofobia. Con curiosidad, Carmen bajó las escaleras, y lo que vio la paralizó de terror. El sótano estaba lleno de fotografías, fotografías de todas las víctimas. Fotografías tomadas desde adentro de sus casas, fotografías de ellas durmiendo, fotografías de ellas llorando. Había mapas, horarios, notas detalladas sobre las rutinas de cada mujer. Pero lo que más la impactó fue ver una pared completa dedicada a ella. Fotografías de Carmen trabajando, Carmen llorando, Carmen frustrándose. Había grabaciones de audio de sus conversaciones, copias de todos sus informes policiales. Y en el centro de todo, había una fotografía gigante de Carmen el día que había llorado por la señora Rosa. Debajo, con la letra de Ricardo, estaba escrito: «Mi obra maestra». Carmen sintió que el mundo se desplomaba. 15 años de su vida, 15 años persiguiendo al hombre que dormía a su lado. El hombre que la consolaba cuando lloraba por las víctimas era el mismo que las torturaba. Escuchó pasos arriba. Ricardo había llegado. «Carmen, ¿estás en casa?», gritó Ricardo desde la sala. Carmen tomó su arma. Sus manos temblaban, pero su entrenamiento policial se activó. Subió las escaleras lentamente, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que Ricardo podría escucharlo. Lo encontró en la cocina, preparando café como cualquier noche normal. «Hola, amor», le dijo Ricardo sin voltear. «Pensé que te ibas a quedar trabajando». «Cambié de opinión», respondió Carmen con la voz quebrada. Ricardo se volteó y vio el arma.
Su sonrisa se desvaneció, pero no mostró sorpresa. En cambio, sonrió de una manera que Carmen nunca había visto antes. Una sonrisa fría, calculadora. «Encontraste mi estudio», dijo Ricardo calmadamente. «Debo admitir que esperaba que fuera más pronto. Eres una detective terrible, Carmen». Las palabras fueron como puñaladas. Carmen sentía que no podía respirar. «¿Por qué?», fue todo lo que pudo preguntar. «Porque pude», respondió Ricardo. «Porque era divertido. Porque ver cómo te destruías poco a poco buscándome era mejor que cualquier droga». Carmen empezó a llorar, pero mantuvo el arma apuntada. «¿Alguna vez me amaste?», preguntó. Ricardo se acercó lentamente. «Te amé de la única manera que sé amar, consumiéndote, destruyéndote, convirtiéndote en parte de mi arte». «Todo este tiempo», susurró Carmen, «todas esas noches que llegaba a casa destrozada, todas las veces que me consolaste, todas las veces que te dije exactamente lo que necesitabas escuchar para seguir buscándome», terminó Ricardo. «Fuiste la víctima perfecta, Carmen, la que nunca supo que lo era». Carmen sintió una furia que nunca había experimentado. 15 años de su vida robados, 15 años viviendo con el enemigo, 15 años siendo manipulada por el hombre que había jurado amar. «¿Sabes qué es lo más hermoso?», continuó Ricardo. «Que incluso ahora, con el arma en la mano, sigues siendo mi víctima, porque no puedes matarme, porque a pesar de todo, sigue quedando algo de la mujer que me amó». Carmen apretó el gatillo. El disparo resonó en toda la casa. Ricardo cayó al suelo, con los ojos abiertos, con esa sonrisa cruel congelada en su rostro. Carmen se quedó parada, mirando el cuerpo del hombre que había sido su esposo y su tormento. Se dio cuenta de que por primera vez en 15 años sentía paz. Llamó a la comisaría. «Aquí la detective Delgado. Necesito una unidad. He encontrado al criminal que hemos estado buscando durante 15 años». Los siguientes meses fueron los más difíciles de la vida de Carmen. Las investigaciones confirmaron que Ricardo era responsable de 23 casos de terrorismo psicológico contra mujeres mayores. 5 de ellas habían muerto de infartos o suicidios relacionados con el trauma. Carmen tuvo que testificar sobre su propia vida, sobre cómo había vivido 15 años con un monstruo sin saberlo. Los medios la llamaron la detective que vivió con su propio caso. Algunos la admiraban, otros la culpaban. Pero Carmen había aprendido algo importante. Había aprendido que el mal no siempre tiene la cara que esperamos, que a veces el monstruo que más tememos es el que nos abraza cada noche. Un año después del incidente, Carmen se jubiló temprano. Usó el dinero del seguro de vida de Ricardo para abrir un refugio para mujeres víctimas de violencia psicológica. Lo llamó Casa Mercedes, en honor a la primera víctima. Carmen nunca volvió a casarse. Decía que había aprendido a amarse a sí misma, a confiar en su instinto, a no necesitar la validación de nadie más. En las noches silenciosas, cuando el peso de los recuerdos la abrumaba, Carmen miraba las fotografías de las mujeres que había ayudado en su refugio, mujeres que habían escapado de relaciones tóxicas, que habían encontrado la fuerza para empezar de nuevo. Carmen había aprendido que la verdadera justicia no siempre viene de los tribunales. A veces viene de encontrar la fuerza para proteger a otros, de sufrir lo que nosotros sufrimos. Y en esas noches, cuando el mundo dormía, Carmen sonreía, porque había vencido al monstruo, no solo al que había matado, sino al que había permitido que viviera dentro de ella durante 15 años, al miedo, a la culpa, a la vergüenza. La detective Carmen Delgado había cerrado el caso más importante de su vida, el caso de su propia libertad. Porque a veces, querida amiga que me escuchas, la historia más valiente no es la de quien nunca cae, sino la de quien encuentra la fuerza para levantarse después de descubrir que toda su vida fue una mentira.
¿Y tú? ¿Has tenido alguna vez la sensación de que algo en tu vida no era lo que parecía? ¿Has sentido esa corazonada que no te deja tranquila? Escúchala, porque como aprendió Carmen, nuestro instinto muchas veces sabe verdades que nuestra mente no está lista para aceptar. Déjame en los comentarios qué opinas de esta historia. ¿Crees que Carmen hizo lo correcto? ¿Te has sentido alguna vez traicionada por alguien en quien confiabas completamente? Recuerda, nunca es tarde para escribir un nuevo capítulo de tu historia. Nunca es tarde para ser la heroína de tu propia vida.